Señor presidente, al igual que el congresista Bogotá, pediría que se tenga un poco de flexibilidad para no estar cortando a cada momento. Me parece que hay un presupuesto de este proyecto de ley que es equivocado. El presupuesto es que hay muchos partidos y que hay que reducirlos a unos cuantos. Y entonces se está buscando de alguna manera un bipartidismo o un tripartidismo, pero no por la vía clásica de cambiar el sistema electoral a binominal. Esto es que por cada distrito electoral se elijan dos candidatos y hay una de mayoría y minoría, modificando el sistema clásico en el Perú, que es el sistema plurinominal, donde se eligen por proporcionalidad, mayorías y minorías. No ese es el sistema. Lo que están buscando en este proyecto de ley es generar condiciones de exclusión y de privilegio, para que sean por esos mecanismos que se establezca aparentemente un bipartidismo o un tripartidismo como elemento de equilibrio en el sistema político. Pero están absolutamente equivocados en el análisis y en las propuestas. En el análisis, porque en el Perú no es que haya multitud de partidos. En el Perú lo que hay es multitud de partidos fantasmas en base a firmas que están en el jurado de elecciones y que no tienen organización, no tienen educación en la ciudadanía, no tienen actividad en los movimientos sociales, no tienen actividad en los diversos sectores. Tan es así que podemos decir que en el Perú hay un gran partido, que es el diario El Comercio, los canales de televisión que maneja y las radios a las cuales está vinculado. O sea, existe un gran aparato de creación de opinión, de presiones en la opinión pública, de orientación de los intereses políticos centrales en la lucha política, manejado por el diario El Comercio. Ese es el gran partido que existe. Después hay parlamentarios elegidos y hay grupos con mayor o menor influencia, vinculados casi todos a movimientos locales o regionales por la debilidad de los sistemas de partidos políticos existentes. En esa condición hay que hacer una reforma del sistema de partidos, pero en otros términos. Primero, se está planteando estrechar mucho más a los partidos, levantar la valla para pedirle 5% de firmas inscritas, en vez de ir al fundamento, que es que haya militantes activos, reconocidos por el jurado de elecciones o por la OMPE o quien corresponda. Luego se está poniendo una especie de credencial democrática en términos tan ambiguos que puede dar origen a que cualquier partido pueda hacer, por ejemplo, si un partido quisiera plantear, vamos a modificar el régimen político constitucional, van a decir sedición, está contra la constitucionalidad, contra el régimen, contra el Estado constitucional del Perú. Hay una constitución del año 93, hay partidos que hemos planteado que hay que modificarla sustancialmente, que hay que tener otro régimen constitucional. ¿Eso está prohibido? La ley es ambigua, es compleja, es interpretativa, no es clara al respecto, porque eso no puede plantearse como un elemento de discriminación de la existencia de los partidos. Los partidos tienen que tener su asentamiento en el compromiso democrático, pero no tiene por qué tener una determinada manera que puedan ser anulados por una diferencia programática. Pero lo más grave, señor presidente, está en que en este sistema que ahora existe, funciona en el Perú, los partidos dependen de los grupos económicos. La política, para no decir los partidos exclusivamente, la política en general, esto es, el espacio donde se deciden los asuntos comunes a la sociedad, dependen de los grupos económicos y el manejo que ellos tienen de los grupos de presión y creación de opinión pública. Eso no se modifica con este proyecto de ley. Más bien se busca afianzar, se termina afianzando sin quererlo, sin proponerlo. ¿Por qué? Porque al final una medida que ya existe en otros países, que es el principal gasto de las campañas electorales para formar la representación, para constituir los mecanismos de representación adecuados, el principal gasto son en este momento las campañas por televisión en el Perú y en todos los países del mundo. Ya existen las franjas electorales. ¿Por qué no se pone en la ley claramente la franja electoral? Coincido con lo señalado por el congresista Bugatás. Solamente participan las campañas electorales en televisión de acuerdo a la franja electoral en un periodo determinado. Y eso lo financia el Estado en formas igualitarias para todos los candidatos a la presidencia de la República, a todas las planchas presidenciales. Eso existe en Chile, eso existe en Brasil, existe en casi todas partes. Ese es un mecanismo de democracia básica, porque si no, quien decide es el dueño de la televisora, o el financista, o el que vende Sapolio, o vende otro detergente y va a apoyar a determinado candidato. Ese es el primer punto clave. Luego he escuchado al congresista presidente de la comisión una propuesta que debería estar incluida, que es que se haga público quiénes son los aportantes a los partidos, que hay un registro de aportantes, un registro conocido, publicado, y se sepa quién aportó, cuánto aportó y cómo aportó, de tal manera que se sabe
¿Qué intereses va a defender el partido? ¿Con quién está comprometido? Todos hemos escuchado alguna vez decir, por ejemplo, al señor Dionisio Romero, en tal campaña yo aporté al mismo tiempo por 3 candidatos. A ver quién salía, y los 3 eran mis amigos. Bueno, los partidos nunca lo dijeron expresamente, lo dijo el señor Dionisio Romero. Bueno, que digan los empresarios, grandes, pequeños o medianos, o que digan los ciudadanos, aportamos, hicimos esto, nos comprometimos, entonces se sepa quién, se identifique quiénes son los aportantes. El sistema que hay actualmente en el Perú es tan débil, que nadie sabe quién aporta a los partidos políticos. Y cuando van a hacer una investigación, la investigación termina en que no se puede definir y termina en que hay una gran pollada, hay una gran rifa o de alguna manera se obtuvo el dinero, pero nadie se identificó. Un segundo mecanismo concreto que debería estar en la ley es justamente identificar los aportantes reales de los partidos, pero señalar que esos aportantes reales de los partidos son los que aportan para su actividad, para su campaña, pero la campaña central que se hace vía los grandes medios de comunicación la pone el Estado en términos igualitarios para el conjunto, para que el ciudadano pueda optar y elegir. También un mecanismo muy concreto y efectivo para la lucha, para la afirmación de los partidos, es que los partidos estén identificados con locales ubicados en territorios con actividades concretas, que no sean financiados por el Estado, son financiados por la vida misma de los ciudadanos que forman parte de los partidos. Y por lo tanto la OMPE o el jurado de elecciones tiene un mecanismo de poder evaluar la regularidad del funcionamiento de los partidos. No es posible que en los últimos informes que hacía la OMPE sobre el funcionamiento de los partidos en el Perú prácticamente casi no existían. Debería haber un mecanismo de evaluación regular y de control al respecto del sistema de partidos. Yo creo que, por ejemplo, los partidos deben poder tener alianzas con los movimientos locales y regionales. Más aún, creo que los movimientos locales y regionales deben ser parte de la estructura de los partidos políticos. Debe haber una manera de interrelacionar, porque son movimientos sociales activos, efectivos, reales. Y en ese sentido, me parece que la manera de poder establecer una adecuada relación no es solo en si tienen inscrito una alianza, sino si activan en realidad, si funcionan en realidad, si crean conciencia en el ciudadano, si identifican sus intereses, plantean sus propuestas, señalan formas de gobernar mejor o establecen determinado tipo de requerimientos. Otro punto concreto ha sido planteado en algún momento: ¿cuál es el programa del partido? ¿Cuáles son los programas de los partidos? Hay varios artículos planteados que son una exageración respecto a lo que se va a pedir en el programa del partido. Yo puedo leer de diversas maneras cuando dicen el partido tiene que estar comprometido con el Estado constitucional. ¿Qué es el Estado constitucional? El Estado basado en el derecho. ¿Pero es el Estado de esta Constitución que muchos en el país queremos cambiar? Por supuesto que no. Es el Estado constitucional, el Estado de derecho. Sería bueno precisar bien los términos, porque no vaya a ser que si se autoriza que se excluya partidos de la vida política, por ejemplo un partido Únete que dice únete por otra democracia, este no corresponde al Estado de Derecho y tiene que ser sacado de la legalidad. Esos mecanismos de exclusión tienen que ser también precisados y corregidos. Por último, señor presidente, en esta lucha por ganar que los ciudadanos tengan efectivamente representación, me parece que debe darse un reconocimiento efectivo a los movimientos sociales. Los movimientos sociales no son partidos políticos, pero actúan en la actuación de la esfera pública, de la esfera política. Deben o no tener alguna participación los movimientos sociales conjuntamente con los partidos políticos. Movimientos de agricultores, movimientos de pequeños empresarios, movimientos de trabajadores, movimientos de pueblos jóvenes, deben o no deben tener. Pueden o no formar acuerdos, coaliciones, agrupamientos sociales para plantear determinado tipo de propuestas, de reivindicaciones y de construir un tipo de representatividad. En un país pluridiverso como es el nuestro, un país pluricultural, en un país con tantas diferencias sociales y económicas, con tantas diversidades territoriales, ¿corresponde o no corresponde darle a los movimientos sociales un carácter también de presencia política? No digo partidaria, de presencia política, y que por lo tanto puedan hacer y participar en acuerdos con los partidos políticos. En esta propuesta que se hace, se excluye casi totalmente al partido como un aparato aislado y separado de esos movimientos de ciudadanía. Creo que ese es un error muy serio
que debilita al sistema de partidos. En realidad, muchos de los grandes cambios sociales se han hecho en la historia del Perú con los movimientos sociales, por los partidos políticos, pero con los movimientos sociales. Y eso ha sido una de las fuentes fundamentales del ejercicio de soberanía democrática en nuestra vida republicana. Reducir la república, reducir la representación de los intereses comunes y de su esfera de organización a solamente los aparatos que tienen capacidad de vincularse a los grupos económicos, de manejar cierto manejo de opinión pública y de obtener resultados circunstanciales en una elección determinada, marcada por una esfera muy reducida de representación. Reducir a eso es llevarnos a la crisis que vivimos ahora en el Perú, que es una crisis clara de representación de ese sistema partidario. Para cambiar el sistema partidario es que hay que ir a un sistema de partidos basados en el poder de los ciudadanos, no basados en el poder de la plutocracia o del dinero, sino que los ciudadanos organizados puedan expresarse de manera libre, de manera adecuada y no depender de un proceso electoral en el cual, sintetizo no para ridiculizar, sino para decir lo que vivimos, un proceso en el cual si alguien no está bien con los canales de televisión, no existe. Si un tema no está de acuerdo con los canales de televisión, no existe el tema, o solamente se habla de otra forma. Si hay temas que electoralmente no deben ser vistos, desaparecen. Si es que hay figuras que deben desaparecer, se ocultan. O si hay otras que hay que destruirlas, se las destruye en campañas mediáticas sistemáticas y constantes. Eso no es un sistema democrático, es un sistema de una dictadura pequeña, plutocrática.